La exposición de Taiche Díaz, que realizó TEA Tenerife Espacio de las Artes, fue acogida con gran interés por parte del público. Yo diría que incluso con más interés por parte del público foráneo que visitaba la exposición. Ahí veíamos a artistas, coleccionistas extranjeros que descubrían unas coordenadas muy sorprendentes, inquietantes, y que veían a un artista con un lenguaje muy personal, ¿no? Y esto llama mucho la atención. Digamos que fue una exposición amplia, con gran número de obras, toda su obra última, el mundo de los seres vegetales, orgánicos, e incluso con algunas proyecciones de vídeo que el artista realizó para la muestra. Y fue una exposición muy completa en ese sentido, ¿no? Había instalaciones, había también sus cuadernos de dibujo, ¿no? Uno ve un poco el trabajo del artista de forma muy obsesiva, ¿no? En relación a su tarea diaria, ¿no? O sea, suerte de anotaciones donde en ocasiones aparece un aforismo, aparece una idea, aparece un dibujo que luego da pie a una obra, a una instalación, a una escultura. Digamos que todo esto estaba implícito en esa exposición, estaba presente allí, y en ese sentido pues era una exposición representativa de todo de su trabajo más reciente y de sus inquietudes hacia diversas fugas de creación, como digo, la audiovisual, la escultura, la instalación, el dibujo, incluso la fotografía, ¿no? Digamos que es una artista que se mueve en ese espectro de técnicas. Taiche Díaz pertenece a una generación de artistas nacidos en las Islas Canarias, digamos de lo mejor de esa generación última, en estas últimas décadas, digamos, artistas muy apegados a los materiales de construcción del hecho artístico, quiero decir, a la pintura, al dibujo, a la utilización del dibujo, pero dándole una vuelta de tuerca y llevándolo hasta formas muy actuales de expresión. También, como no, a todo lo que tiene que ver con la concepción de instalaciones, e incluso con esculturas que dejan de ser esculturas propiamente dicho para convertirse casi en formas orgánicas, parlantes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es un artista, Taiche, muy versátil, por lo tanto, en el uso de los materiales, en el uso de la cerámica, en el uso de todo un tipo de técnica mixta en el empleo de sus instalaciones, de sus construcciones. Y que yo diría que está muy influenciado por el hecho determinante de haber nacido en Tenerife, en las Islas Canarias, en un lugar en el que la naturaleza es desbordante, sobreabundante y se muestra de forma muy radical, ¿no? En cierto modo, ¿no? Esa mirada hacia el paisaje que uno encuentra en Tenerife en muchos lugares, especialmente también en la zona en la que vive el artista, cerca de las montañas de Anaga, esas grandes cordilleras. Yo creo que parte de esa mirada hacia el paisaje, que es también una mirada actual, pero es una mirada incluso de la infancia del artista, ¿no? Haber nacido, haber vivido en ese contexto, esa fuerza sobreabundante está en su obra. No de forma explícita, no quiero decir que el artista se dedica a hacer en ocasiones paisajes de la manera realista, sino de forma, digamos, interna, de forma tácita. Hay una suerte de sobreabundancia, hay una suerte de fuerza, de carga, de energía en su obra, donde todo ese mundo geológico está muy presente. No sé, encontramos cientos de personajes en sus obras, en posiciones, en actitudes extravagantes y inquietantes, ¿no? Hay, no sé, pienso por ejemplo en la obra de los elefantes que están arrastrando a otro animal, ¿no? A cuestas, y uno mira esa pieza y descubre en ella no solamente a un artista muy hábil, muy versátil en el uso de los materiales, como digo, sino también un gran fabulador, un gran visionario, ¿no? Esa sería la palabra para definir a Taiche en cierto modo, un gran visionario que tiene un mundo propio, ¿no? De alguna manera, y ese es un gran logro del artista, conseguir un lenguaje personal al que aspiraría todo poeta o todo artista, y llevarlo a la práctica y ser obsesivo, porque ciertamente en la obra de Taiche descubrimos una obsesión constante, ¿no? Hay una repetición, hay un intento por una y otra vez
llegar a la forma acabada y rehacer sus personajes en distintas series. Y es un artista que trabaja por obsesiones, ¿no? por esta especie de fuerza que anima su creatividad y lo impulsa a ir siempre un poco más allá, ¿no? Un poco situaría al artista en estas claves que digo.